Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar. Mi nombre es Johanna Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Hoy tengo el placer de presentarles al señor Carsten Schriver y al señor Henrik Tuernet de Schriver de Colombia, patrocinadores actuales de nuestros webinars del año 2021. El día de hoy ellos tocarán el tema del transporte marítimo en tiempos turbulentos. Todos nuestros asistentes entran con cámara cerrada, micrófono cerrado y en su cajita de chat pueden hacer sus preguntas que al final, con mucho gusto, nuestros conferencistas van a resolver. Entonces, bienvenidos y les doy la palabra. Buenos días a todos los participantes de este webinar tan importante y el día de hoy. Muchas gracias, Johanna, y muchas gracias a la Cámara Colombo-Alemana por el espacio y la organización de este evento. Muchas gracias, Carsten, por tu disponibilidad de ser el presentador invitado el día de hoy. Quiero contarles que Schriver es una agencia de carga internacional. Fue fundado hace más de 90 años en Hamburgo, Alemania. Schriver es conocido como un especialista para Latinoamérica, aunque movemos carga en todo el mundo. Aquí en la región contamos con propias oficinas y una red de partners en todos los países de Latinoamérica. Aquí en Colombia ya llevamos casi 28 años. Contamos en la actualidad con 3 oficinas, el sede en Bogotá, estamos en Medellín y estamos en Cartagena. Como agente de carga, nuestra responsabilidad es buscar soluciones de la logística de nuestros clientes. Nosotros nos vemos como un conductor de una orquesta del mercado. Quiere decir que nosotros dirigimos a todos los participantes como navieras, como líneas aéreas, transportes terrestres, puertos, aeropuertos, bodegas, las entidades del Estado como la aduana, los agentes aduaneros y, por supuesto, a nuestros clientes, los importadores y exportadores. Por esa función de nosotros, tenemos el placer y nos gusta tanto de tener este espacio hoy, de contarles un poco sobre los retos, sobre los problemas actuales en la logística global, en específico hoy en los transportes marítimos. Entonces, cedo la palabra a nuestro CEO del grupo Schriver, a Carsten Schriver. Gracias. Muy bien, Henrik. Gracias por la introducción. Este webinar se trata realmente de un tema que para todos ustedes, también para nosotros aquí en Hamburgo, donde yo estoy trabajando en Alemania, que sí nos afecta bastante. Son tiempos turbulentos desde hace muchos meses, muchos trimestres, y hoy queremos dar algunas explicaciones. Antes de todo, un pequeño video de introducción para que nos conozcan. We live in a dynamic world. Ever since the establishment of the Silk Road, trading runs on a complex interweb of systems and checks. The logistics of it make life as we know possible, but bureaucracy and cultural differences greatly hamper logistical planification. COVID-19 showed us how fragile trading and the global flow of goods really is. Managing trade logistics, like everything else, is about balance. We are Schriver, and we make that balance possible. With almost a century of certified success behind our back, we use our expertise to bring goods to ports and businesses all around the world, while working from an insider's perspective to understand the complexities of each market and region. We automate and digitize where it makes sense. Why? Because we would rather invest in people with a diverse base of multicultural teams in sales, IT, and operations, who with passion and commitment will treat your business with the personal touch it requires. Networking with the best is at the core of how we do business. This is why we market niches such as the Galapagos Archipelago provide valuable opportunities to foster connections between people. At Schriver, we mobilize the progress of our customers with specialized logistics solutions. Let us be your extended arm. Let us take care of your logistics. Visit us at www.schriver.com. Perfecto. Eso fue lo positivo, ahora vamos a lo complicado. Antes de todo, nosotros como agentes de carga, obviamente estamos también en una situación bastante complicada. Nos entendemos, como bien dijo Henry, como su aliado, como su extensión logística para resolver los problemas. Y por supuesto, se puede pensar que nosotros
en estos tiempos que compramos los fletes hoy altos y que tenemos que vender los fletes altos, que tal vez nosotros seríamos un ganador de la crisis, ¿no? Es nuestro negocio, obviamente, comprar y vender fletes aéreos, marítimos, terrestres, pero para nosotros en toda la historia que tenemos, siempre preferiríamos sobre todo los fletes realísticos, ¿no? Y fletes estables de alta calidad. Y si nosotros nos vamos hacia nuestras casas, Hendrik y yo, todos nosotros también somos consumidores privados y realmente lo que nos está preocupando también es un tema que todos tenemos considerado tarde o temprano, que es inflación, ¿no? Porque el costo logístico alto realmente se va a impactar directamente en los precios de todos nuestros productos que exportamos e importamos. Y realmente es algo que desde hace meses ya estamos viendo que no se está frenando y por eso hoy queremos dar un par de explicaciones y no justificaciones, pero detalles para que ustedes puedan argumentar. Entonces, el objetivo es explicar por qué el transporte marítimo parece estar fuera de control y probablemente de nuestro punto de vista se mantendrá igual costoso en un futuro. ¿Para qué? Para que ustedes como empleados, jefes en el comercio exterior, en departamentos logísticos de exportación e importación, también pueden argumentar internamente con sus equipos, con información fundada en hechos, porque estamos verdaderamente hablando de un mundo loco en el transporte marítimo. Lo vamos a hacer en una cierta discusión. Entonces, aunque no es la foto de Hendrik, pero Hendrik, ¿qué piensas? Sí, bajé un poco de peso. No, lo que sí me recuerdo del año pasado, del susto en marzo del 2020, con todos los cierres que afectó fuerte a la logística, a los transportes, etcétera. Y el final del 2020, cuando ya todo se abría, todo arrancaba, la economía se reactiva y todo ese estado positivo que teníamos. Pero ahorita vamos en la segunda mitad del año 2021 y todavía siguen esos retos, este caos, ¿no? Al nivel global. Entonces, ¿cómo? O sea, ese sí, ¿cómo se explica? Es una pregunta válida. El fin del 2020 ya aparece como ya lejos, ¿no? El tiempo está volando para todos nosotros de una forma muy increíble. Pero recapitulando un poco lo que pasó, deberíamos todavía saber que el mundo en el 2020, con excepción con un solo país, tuvo un crecimiento negativo alto, ¿no? En promedio eran de 3.5% a nivel mundial y un solo país en el mundo, China, tuvo hasta un crecimiento positivo. Y sobre todo por la recuperación fuerte después de la primera fase de la pandemia, que para ellos más o menos terminó ya en marzo, abril, mayo del año pasado, se recuperó el volumen de la exportación hasta finales del año 2020, casi al mismo nivel que antes de la crisis, ¿no? Que pueden ver en esta gráfica. Mientras todo el mundo poco a poco entró en la segunda, tercera fase de la pandemia, segunda, tercera, cuarta ola, los impactos afuera de China hasta el día de hoy se están viendo. Eso en el contexto mundial significó el año pasado un decrecimiento negativo, un crecimiento negativo fuerte en todo el mundo, con excepción de Asia, que realmente fue poco. En Latinoamérica fue drástico, con menos 7%, y en Europa también con 6.5% dramático. Pero el número del 2021, por ejemplo, en América Latina, todavía muestra una recuperación de 5.8%, entonces el total, el balance sigue siendo como negativo, mientras en Asia, sobre todo por la exportación, el crecimiento ya supera el crecimiento negativo del año pasado, ¿no? Y eso tiene como sus tendencias que tenemos que saber para interpretar bien lo que eso significa para el flujo de las mercancías. Sí,
Otro punto, otra situación del transporte marítimo que todos nos recordamos de este año, ¿no? Fue el tema del barco que se quedó trabado en el canal de Suez, la Ever Given. Salieron muchos memes en el internet y todos, a veces nos reímos y todos, ¿no? Y dijimos, ¿cómo puede pasar una cosa? Pero, ¿qué impacto más tenía? Claro, Hendrik, eso es algo que pasó hace 3, 4 meses atrás. Todos sabíamos o conocíamos las fotografías. Aquí lo estamos viendo en la parte izquierda arriba. Obviamente fue un incidente fuerte que no tenía nada que ver con la pandemia, pero causó un bloqueo de la ruta más transitada en el comercio internacional, que representa el 12% del valor comercial que se mueve durante un año a nivel mundial, pasando por el canal de Suez, y un 30% de los movimientos de contenedores a nivel global, ¿no? Y esta gráfica o esa aplicación que pueden ver abajo, pues básicamente está mostrando cuántos barcos en tiempo real se están encontrando por esta zona, y todos sabemos que un par de días, al final creo que no eran más de 10 días, causó un efecto enorme que todavía hoy este barco está llegando a Rotterdam ahora y ni siquiera los están descargando por el momento por temas de seguros, etcétera. Fue un factor que sí, bajo las circunstancias dadas, creó más caos todavía, pero no es lo único, ¿no? Volviendo un poco a temas de la pandemia, las consecuencias a nivel macroeconómico, hay cinco importantes que son realmente los verdaderos problemas del flujo logístico, ¿no? Fueron cambios en los hábitos de consumo. Pocos de nosotros viajábamos por mucho tiempo. Lo que nos ahorrábamos a no viajar, a no ir a comer o a cenar en restaurantes, se gastaba a nivel global en cosas para la casa, en electrónicos, ¿no? En cosas de consumo, lo que pedíamos por internet, lo que pedíamos en el extranjero, etcétera. Entonces, muchas cosas se transportaban voluminosos, ¿no? Y eso, sobre todo, vinieron de la Asia. Luego, muchos gobiernos, para poder confrontarse con esta pandemia y con la crisis económica, abrieron paquetes nacionales de estímulo, ¿no? Que dieron, sobre todo en los países que sí tenían o tienen los recursos para hacerlo, en Estados Unidos, en Europa, daban cheques a los consumidores para que compraran sus mercancías durante la crisis. Entonces, al final, la demanda fue mayor de lo esperado, y el ámbito logístico y también los puertos, etcétera, no estaban tampoco preparados para una demanda tan alta, ¿no? Y luego, todos los reglamentos que conocemos, hacer los tests, mantener la distancia social, isolaciones por cuarentena, afectaron a la eficiencia de los transportistas, de los ferrocarriles, de los puertos, de los aeropuertos. Entonces, la capacidad que antes teníamos, que ya estaba como a un límite, con todas esas reglamentaciones, etcétera, obviamente bajó otra vez. Y por el alto crecimiento de las exportaciones de China, faltaban básicamente los contenedores vacíos en China, y se encontraban en países que pararon su industria, y realmente contábamos con pocos contenedores vacíos para el flujo enorme de la mercancía desde Asia. Entonces, eso causó también un problema de disponibilidad de equipos. Si preguntamos a las navieras, ellos reconocen esos temas, mientras nosotros obviamente lo estamos pagando. Es parte de la presentación que vamos a tocar en un momento más, pero ahí pueden leer un par de expresiones, un par algo de información del CEO de Hapag-Lloyd, una de las navieras grandes europeas, que están diciendo que por el gran volumen de exportación de Asia, ellos tienen actualmente como
un exceso de reservas de hasta 15 veces que puedan realmente mover o que movían antes de la crisis, ¿no? Enorme. El desequilibrio es demasiadamente grande. Y por todas las ineficiencias, por el bloqueo de Suez, por falta de equipos vacíos, porque los contenedores no se devuelven a los puertos en tiempo, cuando eran 50 días de rotación de Asia para Europa y volver los contenedores a Asia, ahora estamos hablando de 60 días, que son 20% más, pero no tenemos 20% más de contenedores, ¿no? Y todos, al final dice, todos los barcos que hay están circulando, están 100% utilizados, entonces no hay una manera para agregar más capacidad al corto plazo al mercado, por lo cual esa es una de las justificaciones porque los precios están subiendo. Vamos a volver un poco a interpretar eso, porque obviamente también nos estamos encontrando con empresas navieras que sí también tienen un interés de maximizar sus ganancias, que es justo, pero que para nosotros importadores, exportadores o para empresas de logística obviamente tiene un efecto bastante fuerte. Hablando de las situaciones del puerto, yo creo que eso al día de hoy es el problema más grande, ¿no? Aquí pueden ver dos puertos importantes en el tráfico mundial, que realmente lo que pasa en estos puertos tiene impacto en todo el mundo. Arriba a la izquierda, el puerto de Los Ángeles, que básicamente es un puerto de importación de carga de consumo, de productos de consumo que vienen de Asia. Y el puerto abajo a la derecha es el puerto de Tianjin, que es uno de los puertos principales en el norte de China de exportación. En ambas fotos pueden ver que hay muchos barcos que están esperando la asignación de un muelle. Llegan, tienen que esperar días hasta semanas para que la autoridad portuaria les esté asignando una muelle para poder descargar sus contenedores, y eso no significa que el contenedor realmente se vacía directamente. En Los Ángeles teníamos este problema ya antes, porque los sindicatos han negociado como diferentes condiciones de trabajo. Los problemas de la pandemia también no dejaba como aumentar la capacidad en los puertos al nivel necesario. Hay como nuevos requisitos del programa Clean Air, que también significa que menos camiones pueden circular, las restricciones que tienen para camiones viejos también están bajando un poco la capacidad, y las alianzas navieras tienen que descargar en terminales donde normalmente no descargan, entonces se está creando un caos, los contenedores se encuentran por un lado del terminal o por el otro, entonces hay como una cola, un caos completo generado por diferentes circunstancias. En China, como todos sabemos, la eficiencia es otra, las capacidades también son otras, pero por un solo rebote de los casos de COVID, por finales de mayo, inicio de junio, bloqueó o paralizó completamente el puerto, y con la consecuencia que en pocos días, como tal vez parecido a la situación en el canal de Suez, muchos de los barcos tenían que esperar afuera de las terminales para poder cargar o descargar sus contenedores vacíos, ¿no? Que realmente en muy pocas semanas terminó en lo que pueden ver en la gráfica, que son los días promedio por semana, cuántos días se tiene que esperar por los puertos de Yantian y de Shenzhen antes de que la autoridad portuaria asigne una muelle, ¿no? Que pueden ser hasta 20 días actualmente, más o menos por junio, mientras antes estábamos hablando de 4 o 5 días, ¿no? Y eso está creando un caos completo con impactos
mundiales, ¿no? Porque lo que se pierde ahí de tiempo en origen o en destino, automáticamente tiene un impacto a los itinerarios, ¿no? Estos eran 2 puertos, pero el tema es global. Lo tenemos en Santos, lo tenemos en Buenaventura, como ustedes todos saben, en Colombia. Eso también por otros efectos de la pandemia, de la situación política. También tuvimos como 4 o 6 semanas completamente de una situación colapsada en puertos, y lo mismo tenemos en puertos en Inglaterra, en Alemania, en Rotterdam, en África, por diferentes causas, pero al final todo junto, todo en conjunto, está creando como una congestión de los puertos increíblemente fuerte en este momento. Con el fin de que la fiabilidad de los itinerarios está baja, ¿no? Independientemente de los precios altos que todos estamos pagando, la comparación de 4 años, 2018 a 2021, muestra que ya no podemos creer en los itinerarios de las navieras, ¿no? Vemos que por la pandemia, la línea verde sí bajó bastante la fiabilidad y se mantiene en el 2021 a un nivel bastante bajo, ¿no? Y al mismo tiempo aquí a la derecha son los días de retrasos en la salida o en la llegada hacia los puertos, que está hablando de más o menos 5 a 7 días, con sus extremos para arriba, obviamente, en comparación con pocos días durante el 2018 y 2019, ¿no? Y eso para ustedes significa pagar alto, pero tampoco saber cuándo sale o cuándo llega su mercancía. Otras gráficas que muestran lo mismo es la ruta más transitada del mundo, de Asia para Estados Unidos. La cantidad de barcos que vienen retrasados. En el 2014, 2015 tuvimos un pico. En este momento ni siquiera sé por qué, pero para que vean, por la pandemia, esos retrasos sí aumentaron bastantemente y siguen hacia el día de hoy bastante altos, ¿no? Y hay como scorings que para las navieras marítimas que muestran para todos una clasificación, una evaluación de sus servicios bastante bajo, ¿no? Entre algunos más, otros menos, pero todos conocemos los grandes del mercado, independientemente con quién estamos reservando ahora, la fiabilidad de los servicios está baja. ¿Ustedes piensan que es justo pagar mucho y recibir poco? Por supuesto, nosotros también, todos los contenedores que estamos reservando, lo tenemos que tocar 3, 4, 5 veces. Un booking confirmado, a los 3, 4 semanas se cancela de un día al otro. Tenemos que empezar desde cero. No sabemos si la tarifa que hoy compramos tenga vigencia a la otra semana. Tenemos que hacer bookings paralelos para asegurarnos que si uno nos cancele, el otro puede mover la carga. Estamos completamente en una situación fuera de control, y a veces nosotros hasta nos preguntamos cómo realmente con los recursos que tenemos y sobre todo con el recurso humano todavía podemos manejar la gran cantidad de detallitos que cada día se nos están confrontando, ¿no? Y esos son nada más un par de ejemplos de notificaciones, de anuncios que recibimos diario por recargos, por tarifas, por disponibilidad de equipos, etcétera, que lamentablemente de vez en cuando nosotros tenemos que pasar simplemente como otro anuncio hacia ustedes, aunque nosotros deberíamos resolver los temas. Gracias, Carsten, por las explicaciones. La situación sí queda bastante claro.
los retos que tienen nuestros clientes, pero a nosotros como expertos logísticos, nuestros clientes como importadores y exportadores quisieran saber qué tips, qué consejos les podemos dar referente a su organización de las cadenas de suministro. Claro, no tenemos la solución tampoco porque dependemos de terceros. Hace un año atrás lo mismo tuvimos, por ejemplo, con las aerolíneas que por la pandemia dejaron volar a muchos de sus destinos anteriores. Esas recomendaciones las dábamos ya hace 6, 9 meses atrás. Aparte de la escasez de contenedores de equipo vacío, tenemos escasez de camioneros en todo el mundo, entonces no siempre pueden pensar que van a poder en sus orígenes, por ejemplo, en Alemania, encontrar un contenedor vacío en el interior del país, por ejemplo. Hay que pensar también en mover el contenedor del puerto hacia el interior del país y cargarlo. Necesitamos mínimo unos 4 o 5, 6 semanas de preaviso para cualquier transporte marítimo actualmente, sobre todo en el caso de contenedores completos. Lo que sí está pasando que muchos de ustedes o de los importadores y exportadores están intentando de cambiar de contenedor completo a carga consolidada de FCL a LCL, que antes tal vez a partir de 10, 12, 15 metros cúbicos siempre hablábamos de un contenedor completo, pero ahora por los servicios consolidados muchos intentan de mover sus cargas grandes ya en servicios consolidados, que está creando otros problemas en los almacenes porque no se puede tampoco manipular la mercancía tan fácilmente, pero sí es algo que nosotros estamos recomendando, repartir las órdenes, no en un lote de 4 o 5 contenedores, pero embarques parciales o hasta sacar parte de la mercancía hacia un consolidado, ¿no? Deben de calcular sus importaciones, sus exportaciones bajo el escenario de recibir recargos por temporada alta, por escasez de contenedores, por desequilibrio de contenedores a muy corto plazo. No hay manera ahora de presupuestar las tarifas, el nivel de tarifas, simplemente porque estamos viviendo ahí una situación completamente controlada por las navieras. Tenemos un problema de contenedores de 40, los de 20 tenemos poco. Teníamos pocos contenedores de 20, pero al parecer es más fácil conseguir contenedores de 20 en vez de contenedores de 40, porque muchas exportaciones de Asia salen en contenedores de 40 y no tanto en 20. Lo que pedimos es no hacer un overbooking, ¿no? Por la desesperanza que muchos tienen, que hasta se puede entender hasta cierto punto. Reservan 10 contenedores aunque solamente necesitan 5, ¿no? Y eso está creando como un volumen artificial de contenedores de demanda que pocos días antes de la salida del barco se cancele, pero eso obviamente está creando un volumen, como hablaba el CEO de Hapag-Lloyd, demasiadamente alto que al final no se embarca, ¿no? Entonces eso es algo que pedimos hacia nuestros clientes, no reservar 4 o 5 veces el mismo contenedor, concentrarse en unos 2 opciones máximo, porque estamos todos en el mismo barco, ¿no? Literalmente. Lo que es por la rotación, por ocupar los contenedores mucho tiempo más, de 50 a 60 días, si se imaginan los barcos esperando fuera de los puertos y los problemas que tienen en la etapa de entrega en el interior del país, muchas de las navieras están ahora reduciendo los días libres en destino, ¿no? Antes en Colombia unos 20 días fueron lo que ustedes pidieron. Actualmente las navieras lo están bajando a 14, 12, 10 días para que ustedes sientan más presión de descargar, retornar el contenedor en menor tiempo para que la naviera lo pueda utilizar mucho más rápido en sus rotaciones de barcos, ¿no? Eso es algo que tienen que saber que está pasando, que raramente eso se va a aumentar nuevamente, porque una vez
reducido, es relativamente probable que no lo van a aumentar nuevamente. Y lo más importante es mantener la transparencia, ¿no? Y la confianza que entre socios comerciales en cuales pueden confiar nosotros, sus proveedores en origen, etcétera. No jugar con lo que mencioné yo, hacer un overbooking, ¿no? Es simplemente las cosas se resuelven, se toman un poco más de tiempo, pero no perder la paciencia, ¿no? Eso es bastante importante porque también cancelaciones de reservas hoy en día cuestan, que antes no costaban. Eso sí, de acciones que se pueden tomar, ¿no? Pero siempre importa también el dinero. O sea, nuestros clientes, los importadores, tienen un costo de su producto y llegamos a casos donde nos dijeron, ¿sabes qué, Hendrik? Realmente no vale. O sea, ya no vale la pena de traer ese producto. Están buscando tal vez otras opciones locales o simplemente están en peligro con su negocio, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas hay para ellos? Claro, todos pagaríamos más si el servicio tenga alta calidad, ¿no? Que por las explicaciones que dábamos, no hay en este momento, ¿no? Hay un par de índices a nivel global que muestran el impacto de los aumentos drásticos o dramáticos de los precios de contenedores que pueden ver aquí. Entre julio 2019 hasta el día de hoy, el precio promedio de un contenedor de 40, independientemente de la ruta, subió de $1,200, $1,300 ahora a $9,000. Por supuesto, esos son extremos. Nosotros hemos importado de China para Europa con $20,000 un contenedor de 40, ¿no? Hemos importado también o manejado contenedores de Asia para Estados Unidos casi a $30,000, ¿no? A estos niveles no hemos llegado para Sudamérica, pero también si lo comparan con sus tarifas anteriores, también pagan montos muy, muy altos que nunca habíamos visto anteriormente, ¿no? Es decir, que eso lo estamos viendo a nivel global. Aquí pueden ver unas ciertas rutas más transitadas en el mundo, y todos tienen aumentos significativos, ¿no? Y la curva, como pueden ver, está disparando desde hace meses, mientras pensábamos que tal vez por inicio del año habíamos llegado al pico. Al contrario, ¿no? De 5,000 fuimos hacia 9,000, y por el momento, toda esta semana estamos viendo aumentos de Asia para Europa por un monto significativo, ¿no? Esa gráfica muestra también diferentes rutas. La verde es la hay una que es hacia la azul es hacia Sudamérica. Tuvimos en abril 2021 un pico enorme de Shanghai para Santos, por ejemplo, que fue dramático, ¿no? Que en comparación con años anteriores, donde siempre andábamos a un mismo nivel. Entonces, también para consumidores en Latinoamérica, eso significa pagar extremos como nosotros también en Europa o en Estados Unidos estamos pagando. Hablamos de las navieras. Ustedes saben que ya tienen años en este negocio. Son alianzas. Están compartiendo sus barcos, y en cualquier situación económico público que conocemos, cuando unos pocos actores comparten sus capacidades, comparten sus recursos, y una vez llegado a un nivel alto, pues lo están escalando al nivel global, y por el momento se podría pensar que entre más tarde eso, mejor para las líneas, pero yo también, mi interpretación es que hemos llegado a nivel global a una situación donde muchos de los negocios ya no tienen sentido, y tampoco puede ser adentro del interés de un país como China encarecer bastante sus productos,
porque al final del día dependen de la demanda de sus productos en el exterior, y un contenedor que cuesta 12, 13, 14 mil dólares de China para Sudamérica, para algunos productos de consumo ya no tiene caso. Para hacerlo un poco más extremo todavía y entender cuál es la motivación atrás de todo eso, si faltan contenedores en Asia y sobran en Latinoamérica, por ejemplo, es un hecho que, por ejemplo, una naviera quiere regresar sus contenedores siempre a China, ¿no? Porque un flete de China para Europa, para Estados Unidos, para Sudamérica, si este contenedor cuesta lo mismo que un contenedor que viaja, que 12 contenedores, por ejemplo, que viajan de Sudamérica para Europa, mismo precio, 12 mil dólares un contenedor desde la China, o 12 contenedores, cada uno $1,000 de viaje de Sudamérica para Europa. Entonces es obvio hacia dónde la naviera quiere manejar sus equipos, simplemente para maximizar su ganancia, ¿no? Porque estos 12 contenedores, una vez que están en Asia, representan $100,000 de facturación, mientras para un viaje de 20, 25 días de Sudamérica para Europa, significan el 10% de la facturación. Entonces, por algo, eso está pasando también. Y porque yo pienso que eso es no solamente una consecuencia de la pandemia. Todos sabemos que el cambio climático nos está afectando, y muchas de las organizaciones mundiales, las naciones, están obligando a sus industrias, y eso incluye a las navieras y a las aerolíneas, invertir en reducir sus emisiones, ¿no? Y el barco que pueden ver ahí arriba a la izquierda es un barco no tan viejo tampoco, pero en comparación con el barco que está a la derecha, esos son barcos que la naviera CMA está invirtiendo actualmente bastante. También Hapag-Lloyd son de gas natural líquido, que puede reducir las emisiones en 90-80-20% de los dióxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, etcétera. Entonces, esas son inversiones altos que tienen que amortizar también en un futuro, por lo cual y eso es nada más con lo que está empezando. Entonces, yo creo que parte de la ganancia que las navieras están definitivamente generando de una cierta forma injusta, pero también planeada, está también para poder cumplir en el futuro con esas regulaciones que los gobiernos les están dando, ¿no? Por eso no creo que vamos a mantenernos a un nivel tan alto. Ojalá baje un poco a una calidad y una fiabilidad más alta, pero yo creo que los tiempos de volar por $50 de Colombia para Ecuador o para Panamá o aquí internamente en Europa son del pasado, y también el transporte barato de un contenedor por un par de cientos de dólares desde Asia para América Latina, no vamos a volver a ver pronto, ¿no? Entonces, eso es una explicación un poco fuera del contexto de la pandemia, pero importante. Eso fueron un poco más de 30 minutos en un par de explicaciones. Gracias, Hendrik, por tus preguntas, y estamos obviamente interesados en contestar un par de dudas que ustedes como importadores, exportadores, tal vez tengan. Hendrik, tal vez tú puedes... Gracias. Sí. Perdón, adelante, Carsten. Sí, Hendrik, tal vez tú puedes, de la perspectiva colombiana, hablar un poco de qué efectos han tenido en Colombia específicamente. Yo lo hice un poco a nivel global, pero tal vez lo puedes poner un poco en contexto colombiano. Sí, aquí en Colombia teníamos la situación grave
dependemos de los retos globales que estabas comentando. Muchísimas gracias por esto. Pero se juntó todavía la situación del paro en finales de abril, ¿no? Cuando se realizaron bloqueos, principalmente bloquearon el puerto de Buenaventura, pero también bloquearon, por ejemplo, conexiones terrestres hacia Ecuador. Y como hemos entendido también de cualquier evento, puede tener un gran efecto en toda la cadena. Por ejemplo, el bloqueo de Buenaventura, si sabemos de la cantidad de contenedores, vimos los gráficas, ¿no? De los barcos que estaban esperando, sabemos diariamente de Buenaventura, del puerto, salen como 3.500 camiones a 4.000 camiones. De repente, de un día al otro, no pueden salir. Entonces, este backlog que se estaba juntando en el puerto de contenedores se extendía, que los barcos ya no tenían espacio en los muelles, y llegamos a un punto en mayo que las navieras cancelaron su ruta hacia Buenaventura. Entonces, si sabemos que Buenaventura es la puerta de entrada de la carga de Asia para Colombia, ha sido dramático. Sentimos también cuando nosotros mismos nos fuimos a los supermercados que de repente faltaban mercancías, que no habían, que los costos de los productos aumentaron bastante. Entonces, aunque abrieron el puerto poco a poco, ¿no? Habían caravanas acompañadas de seguridad, pero los camioneros ni querían salir porque les atacaban, por ejemplo, en la ruta, en el interior. Ese llegó entonces a un aumento grave también para el transporte terrestre, ¿no? En la actualidad se está normalizando, pero todavía sentimos, ¿no? Que hay colas para la entrada, para la exportación, que todavía las navieras no estaban con el full de sus rutas. Entonces, si vemos esta situación global que presentaste, junto con lo que hemos experienciado en los últimos meses aquí en Colombia, sí ha sido fuerte la situación, ¿no? Y como dije en el comienzo, nuestra función como agente de carga, no solo de Shriver, sino de todos los agentes de carga, es de buscar opciones, de buscar soluciones. Lo que hicimos, por ejemplo, cuando estaba bloqueando el puerto de Buenaventura, muchos vemos por el costo aéreo interno, habían vuelos que salimos, por ejemplo, de Cali a Bogotá, a Ecuador. Las navieras en conjunto hemos buscado las opciones de, en vez de ir a Buenaventura, ir a otros puertos, ¿no? Por ejemplo, entrar por Cartagena, que por suerte Cartagena siempre ha sido un puerto muy ágil, de parquear cargas de exportaciones en zonas francas, por ejemplo, vaciar contenedores en una forma que se llama ITR, de descargar el contenedor para devolverlo, ¿no? Porque ya entendimos, ya aprendimos de qué interés tiene la naviera de tener su contenedor de regreso. Entonces, ese sí es un tiempo muy dinámico, de todos los días tenemos que trabajar y buscar las soluciones, y lo tratamos, ¿no? Hacerlo al mejor. No podemos garantizar de bajar los fletes internacionales, pero lo que sí podemos hacer es explicar y acompañarles, ¿no? Eso sí. Johanna, tú estabas mencionando tal vez unas preguntas específicas ahorita. Sí, tenemos un par de preguntas. Nos dicen, ¿por qué se puede estar dando el overbooking por alianzas con otros buques o por qué estiman fraccionar la carga y terminan enviándola en un solo contenedor? Si fraccionan la carga, pueden generar más congestión. Henry, ¿quieres contestarlo tú? No, ¿puedes repetir la pregunta, Johanna? Claro que sí. ¿Por qué se pueden estar dando el overbooking por alianzas con otros buques o por qué estiman fraccionar la carga y terminan enviándola en un solo contenedor? Sí. Ok, bueno, digo, el overbooking yo creo que eso es más que nada un tema de nosotros, ¿no? Como importadores, como exportadores y también con agentes de carga que simplemente intentan de hacer pre-reservas, aunque ni siquiera tengan la carga confirmada por los clientes, ¿no? Eso es un tema que nosotros tenemos que controlar mucho mejor. Estar honestos, no perder la paciencia, no es tanto como un problema de las navieras. Ellos tienen una cierta capacidad calculada, ellos deben de manejar esas cargas por sus terminales portuarias, pero eso, nosotros tenemos que controlar el overbooking, ¿no? De juntar carga de un contenedor con otro, lo podemos hacer nosotros como consolidadores, pero la naviera no puede
manipular la carga por sus propios medios. Eso no funciona, ¿no? Obviamente están compartiendo los barcos. Hay navieras, alianzas que pueden ser 5 navieras que manejan en un solo barco por los diferentes servicios que se están compartiendo. Una naviera Hapag-Lloyd puede manejar sus contenedores arriba de un barco de MSC y tal vez ellos tienen 20% y en MSC en su propio barco tiene 90% o al contrario. Son temas que nuestra contraparte es la naviera donde contratamos y eso. Puedo agregar 2 puntos también referente a fraccionar la carga. Un tema, lo que mencionó Carsten, de FCL a LCL, es simplemente no sabemos que hay muchos contenedores que están tal vez, FCL quiere decir un contenedor completo para un cliente, donde el contenedor tal vez está llenado hasta la mitad. Cuando nosotros fraccionamos la carga hacia los LCL, que es un contenedor para varios clientes, lo podemos llenar casi hasta el 90% normalmente del contenedor. Entonces, si tenemos o 10 contenedores llenados a la mitad por 10 clientes, si hay la posibilidad de fraccionar la carga, podríamos tener la mitad en contenedores, solo como un ejemplo, ¿no? El otro tema también es fraccionar, por ejemplo, en diferentes lotos, porque como los barcos están llenos, hay situaciones. Si alguien tiene unos 12 contenedores, por ejemplo, y quiere hacerlo en un lote, quiere decir en una reserva de un barco, puede ser que dice, no hay espacio. Hay más probabilidad, por ejemplo, si tengo 3 contenedores y lo reparto en 4 salidas, por ejemplo. Sabemos que en países como Colombia también siempre es un tema aduanero, ¿no? Que a veces nosotros nos imaginamos, súper fácil, lo entramos en 4 y nacionalizo, etcétera. Es el conjunto, para eso estamos nosotros también de orientarles, ¿no? De decirles, mire, si fraccionas la carga, hay más probabilidad de salida, por ejemplo. Ese tal vez responde la pregunta, creo. Perfecto, Henrik, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se están preparando para la temporada de los huracanes que se aproxima? Claro, es como explicábamos, la pandemia ya tiene sus consecuencias largas, pero vienen problemas políticos, vienen problemas de huelgas, vienen problemas de inestabilidad política, vienen problemas climáticos. Entonces, eso va, el bloqueo del barco en el canal de Suez, son temas que antes teníamos, ¿no? Entonces, no nos podemos preparar, simplemente hay que esperar que no pasen ya más cosas para que eso no se vaya a prolongar mucho más el caos, ¿no? Pero estas circunstancias no podemos controlar. Sí, en el tema específico de los huracanes, por ejemplo, ese es más que todos, tiene que ver directamente con llegadas tardes, ¿no? Un barco, digamos, no va a cancelar sus rutas, digamos, directamente por un huracán, sino en ciertos casos se desvían, puede ser que la carga llega más tarde, en peor caso tienen que atracar tal vez a otro puerto, pero esos no son temas, pues temas que hay que manejar, pero no son temas ahorita de cancelaciones que van a aumentar, digamos, la situación global en fletes, en esas estadísticas que hemos visto. Ok, seguimos con otra pregunta. ¿Cómo va la producción de nuevos buques en el mundo? ¿Mayor producción de contenedores? ¿Cuándo saldrán al mercado nuevas ofertas? Sí, es buena pregunta. Como mencioné al final de la presentación, hay bastante inversión ahora, que es muy cíclico. Hace 10 años atrás, cuando estábamos en la crisis financiera, había cancelaciones inmensas de barcos nuevos. Los productores de los barcos quebraron, etcétera. Ahora estamos en una ola de nuevas inversiones, sobre todo para reemplazar los buques viejos con emisiones altos. Entonces, van a venir, van a ser más grandes con sus propios riesgos, como podían ver un barco grande que se hunde o que bloquea un canal, puede tener efectos que ningún seguro en el mundo quiere respaldar. Entonces, hay bastante inversión en contenedores nuevos también, sobre todo también en contenedores refrigerados, que para todos los que están exportando de Sudamérica saben que también la demanda es alta. Pero yo creo que vamos a ver
estos efectos durante los próximos 12 meses, pero seguimos con las ineficiencias de los puertos, con la escasez de camioneros, de mala infraestructura. Ustedes en Colombia saben la falta de infraestructura fluvial, terrestre, etcétera. Eso está afectando bastante en todo lo que es entrada, salida a los puertos. Y yo creo que un contenedor más, un barco más, eso no lo va a resolver. Eso necesita menos burocracia, más flexibilidad, mejores aduanas, etcétera. Son puntos que no tienen nada que ver con la pandemia, son cosas que ya sabíamos en el pasado, pero más inversión sí hay, porque hay más ganancia, ¿no? Porque si en algo tienen que invertir las navieras sus ganancias para no tampoco pagar tantos impuestos. Listo, tenemos otra pregunta. En proyecciones, ¿cuándo se proyecta que la oferta y la demanda logística se regule? No lo puedo decir mientras China sea hasta que China sea el exportador más importante del mundo, siempre vamos a tener problemas con las capacidades, con los recursos ahí. Todo depende también un poco de que tal vez algunas instituciones a nivel global actúen, ¿no? De que esos precios ya no se pueden aguantar por las industrias que mencionamos. Pero es difícil decir si vamos a llegar a un equilibrio pronto. ¿Y cuál será el nuevo equilibrio? Si lo vamos a evaluar en precio o en fiabilidad de los servicios, para mí es difícil decir. Yo lo hubiera esperado desde hace 6 meses, 8 meses atrás y no llegó para nada, está empeorando de hecho. Entonces no lo puedo decir. vimos, como Carlos mostró, ¿no? Una gráfica donde vimos que había una situación de las cargas de China donde pensamos que ya se va a regular un poco el flete, que hasta el próximo rebrote y aumentó otra vez significante. Entonces no sabemos cómo sigue la pandemia, sabemos que avanzamos fuerte con las vacunas, etcétera, pero eso no quiere decir que no va a haber rebotes. Vamos a experienciar ahorita qué va a pasar en otoño en Norteamérica, en Europa, ¿no? Entonces, muy difícil de proyectar. Yo no diría a ningún cliente mío, espérate todavía unos 3 meses con tus cargas y después se mejoran. No, hay que enfrentar la situación. Yo creo que aquí en Europa, donde también hay bastante importación de productos industriales, una fábrica de fabricación industrial no va a dejar importar, eso es un hecho. Ustedes tienen contratos con sus clientes, con sus consignatarios finales de las mercancías, pero cosas para Navidad, cosas baratas que se pueden encontrar en los supermercados, en las tiendas, que no tienen tanto valor. Ahí también va a ser interesante si realmente para finales del año vamos a encontrar la misma cantidad de diferentes productos, porque ¿qué me sirve un contenedor que me cuesta 15, 16 mil dólares de flete logístico o de flete marítimo si el valor de la mercancía no sea más de 10 mil dólares, ¿no? Entonces ahí vamos a ver un poco las tendencias y ojalá los productores y los consumidores, los diferentes países o hasta las navieras también van a entender que un nivel un poco más alto que antes está bien, pero no a esos extremos, ¿no? Bueno, ya tocando ese tema general, nos preguntan que quisieran conocer más sobre las dificultades que podrían enfrentar para Latinoamérica por la escasez de contenedores e interés en otros mercados de las navieras. Bueno, Sudamérica siempre ha sido como un país de importación de productos de consumo y exportación de frutas, de recursos naturales, de minerales, en específico, ¿no?
Pero también últimamente estamos viendo que para los próximos 4, 5, 6 semanas en la ruta Brasil para Perú, Ecuador, Colombia, no hay espacios, ¿no? Entonces eso, y no se tiene que vender tampoco una fruta de Brasil para Colombia. También adentro de Latinoamérica también hay bastante comercio regional de cualquier producto. Entonces, pero siempre en el mundo vamos a tener un desequilibrio de contenedores, ¿no? Mientras Alemania, por ejemplo, está exportando mucho valor, tal vez un contenedor con una máquina que vale $300,000, representan 10 contenedores de ropa de Bangladesh que entran como importación, pero sigue siendo un solo contenedor en comparación con 10 de importación, ¿no? Entonces, eso está también pasando en Latinoamérica. Hemos manejado exportaciones de Perú para China que un flete marítimo no costaba más que un taxi del hotel para el aeropuerto en tiempo no tan por atrás, ¿no? Hace un año y medio. Entonces, realmente fue un chiste, ¿no? El pagar un par de cientos de dólares o menos de $100 a veces, pero para la importación pagar 12,000, ¿no? Entonces, eso va a ser siempre como un desequilibrio. Entonces, no creo que vamos a ver ahí una balanza perfecta de equipos de contenedores. Eso no y menos en equipo especial, ¿no? En flat racks o contenedores open tops. Por Bueno, ejemplo, un país como, por ejemplo, de Venezuela, por ejemplo, que casi no exporta nada, ahí siempre van a haber muchos contenedores vacíos porque no hay industria de exportación, ¿no? Eso es un extremo, pero también tenemos. O las islas, por ejemplo. ok, perfecto. Seguimos con otra pregunta. ¿Cuántos días reales se requieren para generar un BK exitoso, especialmente hacia producto de alta congestión como Centroamérica? ¿Qué es un BK? ¿Un booking o...? Puede ser, está como, pues pusieron solo como la B y la K. Hendrik, tú... ¿Puedes repetir la pregunta, Johanna? Porque no... ¿Cuántos días reales se requieren para generar un BK exitoso, especialmente hacia producto de alta congestión como Centroamérica? Pues me parece como un booking, ¿no? Pero si la pregunta es cuántos días tenemos que nosotros pre-reservar con la naviera para obtener un contenedor vacío, para planear la recolección, para cargarlo al barco. Lo que dije, son 4 a 6 semanas actualmente. Podemos tener la suerte de encontrar espacios esporádicos y hacerlo un poco más rápido. Hay navieras que nos dicen, ok, si quieres embarcar en 2 semanas, el premium es de $2,000 adicionales. Lo mismo nos está pasando constantemente en Asia, por eso estamos llegando a niveles de $30,000 de un contenedor de Asia para Estados Unidos. Ridículo, pero hay industrias que no tienen opción, porque volar 20 toneladas de carga volumen, carga voluminosa, simplemente no se puede. Entonces, todo es un mercado 100% de demanda ahora y no de oferta, ¿no? Entonces eso podemos embarcar tal vez en 1 o 2 semanas, pero lo promedio que nosotros recomendamos en este momento son 4 a 6 semanas de anticipación, que es una estimación real, ¿no? Adicionalmente hay que tomar el factor no de la fiabilidad que estábamos hablando también, aunque teniendo una reserva, no nos emiten garantías, por ejemplo, ¿no? Puede ser que haya un blank sailing, que el barco, la ruta finalmente sea cancelado, llega a un rollover, quiere decir que lo pasan a otro barco. Ese también está pasando, como hemos visto en la presentación, más seguido, ¿no? Pero sí, como dice Carsten, con esos tiempos hay que calcular, como digo, que es nuestra obligación o nuestra responsabilidad es buscar, no casarnos, preguntar a una naviera y decir, ah, bueno, no hay. No, preguntar, buscar opciones. Tal vez había un overbooking, se realiza espacio, etcétera, estar muy pendiente.
pero sí hay que tomar esos tiempos. Y también considerar que no solamente tenemos el problema en origen, también en destino, ¿no? Porque no significa que tenemos el caso, por ejemplo, en México, ustedes tienen un puerto principal en el Caribe, Cartagena, pero en México nos está pasando constantemente que dejan pasar por Veracruz y van para Altamira, pero son cientos de kilómetros de diferencia, otras agencias de aduana. Lo mismo está pasando en Brasil constantemente, pero una vez llegando al país se generan otros problemas, ¿no? De no asignación de muelle, luego ineficiencia de los terminales portuarios, no entran por la profundidad del agua, por huracanes, etcétera, y ya no hay garantía de que el tracking de la naviera dice 23 días y llegan 23 días. Eso hoy ya no existe. Bueno, tenemos otra intervención. ¿Piensan que en el sector logístico hay un cambio del transporte puro, un PL, a servicio logístico completo, 4PL, porque falta materia prima en muchos sectores? No sé si entendí bien la pregunta, pero si hay un cambio en la logística, todos queremos maximizar nuestras eficiencias, ¿no? Tanto como importadores, exportadores, agencias de carga, etcétera. Estamos viendo actualmente qué frágil está el sistema y que las interdependencias son altas, por lo cual yo creo que afortunadamente tenemos el humano todavía contestando el teléfono y intentando resolver los problemas. Muchos de los problemas de las navieras, de mi punto de vista, también es que ellos automatizaron bastante sus servicios, intentaban hacerlo, pero por un virus, por unos cosas esporádicas, todo colapsa, ¿no? Y ya no tienen suficientemente cabezas para atender a sus clientes. Eso es algo que en el mini video que mostrábamos, eso con nosotros sí todavía van a encontrar, ¿no? Que alguien contesta, aunque no tengamos inmediatamente la solución, no les dejamos solos, ¿no? Y por eso nosotros, como todas otras agencias de carga, sean grandes o pequeñas, regionales, locales, internacionales, realmente se entienden como sus aliados, ¿no? Y por eso yo creo que tercerizar todo o simplemente confiar en que la naviera, por hacerlo directo, se haría mejor o más transparente o más eficiente, yo lo dudo en estos momentos, ¿no? Porque cada país tiene su aduana, sus leyes, sus circunstancias individuales, inestabilidades políticas, etcétera, y por eso yo creo que la intermediación nuestra se justifica todavía. Sí, de acuerdo contigo, Carsten, si entiendo bien la pregunta. Ese desarrollo que teníamos, por ejemplo, en el Just in Time, que muchos se han lanzado a esto, el transporte puro, como estaba diciendo la persona que hizo la pregunta, ese desarrollo se ha frenado bastante con ese desarrollo de los últimos 2 años, ¿no? El Just in Time, por ejemplo, en ese sentido no funciona, yo creo, mucho en servicios de 4PL, más que todos en países de la región, donde siempre hemos tenido frenos por burocracia, por la aduana, etcétera, de manejar bastante con un safety stock, por ejemplo, en las bodegas para poder actuar en esos tiempos de crisis, porque no quiere decir, no creo que llegamos a un punto y decimos, bueno, ya estamos ahorita igual que en el 2019 y seguimos, ¿no? Hay que adaptarse. Entonces yo creo que sí, el desarrollo del Just in Time se ha frenado bastante. Hemos experienciado con muchos clientes donde ya no funcionan esas rutas como antes. Y sí entra bastante el tema del 4PL. Hay muchas opciones, más que todos aquí en Colombia con el régimen de zona franca, por ejemplo, que es un referente para toda la región. Muchas gracias, Henrik. No tenemos más preguntas de nuestros asistentes.
Perfecto. Entonces, yo creo que ya ha quedado bastante claro todo este tema. Sin embargo, pues están cordialmente invitados para poder contactarlos en Shriver. Henrik, ¿nos confirmas por favor a qué correo pueden escribir si llegan a necesitar algo? Sí. Sí. Bueno, Henry, tú compartes también tu correo. A mí también me pueden enviar dudas si uno u otro quiere también algo de la presentación sin ningún problema. Henry se lo puedo pasar hacia ustedes. Y voy a poner aquí el correo de Henrik abajo para que puedan contactarle también. Y pues con mucho gusto, vamos a actualizar este asunto ya con un poco más de actualidad en un dado momento, y esperemos que las cosas se calmen y son tiempos donde podemos aprender mucho para el futuro. Sí, aunque todo sonaba así muy, muy grave, muy dramático, por eso estamos nosotros también, como dice Carsten, nos pueden contactar directamente a Carsten, directamente a mí. Tenemos un gran staff de compañeros que están expertos en cada área, porque como dijimos, ¿no? ¿Qué es la logística? La logística es la disciplina de solucionar problemas. Entonces, para eso estamos aquí. Existe un problema grande en el mundo, pero también tiene solución. Perfecto. Totalmente de acuerdo, Henrik. Y también, pues la Cámara Colombo-Alemana está presta para recibir también cualquier inquietud, también por medio de nosotros. Transmitimos la información a Shriver también. Es un gran afiliado de la Cámara desde hace muchísimo tiempo, entonces lo que necesiten con mucho gusto. Carsten, muchísimas gracias por estar el día de hoy acompañándonos desde Alemania, y a Henrik también muchas gracias. Un saludo a todo el equipo y gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Gracias, Johanna. Feliz día para todos.